Las llaves del reino de los cielos. En un video anterior hemos visto que Pedro es la roca, es el Kefa al que Cristo le dio una nueva identidad. En otro video hemos visto lo que implica atar y desatar. Ahora vamos a ver una vez más otro fundamento por el cual los católicos creemos en este dogma de la iglesia de que Pedro es el sucesor de Cristo. Pedro es la autoridad que Cristo nos dejó. Recordemos, él le dijo, tú eres Kefa. No tendría sentido que el Señor le diga, tú eres Kefa, tú eres una simple piedrita y a ti te entrego las llaves del reino de los cielos. Carece de sentido, no tiene sentido. Cristo le da una relevancia a Pedro. Cristo le cambió su nombre. Le cambió su nombre, con eso le dio una nueva identidad. Y con esa nueva identidad le dio autoridad. ¿Para qué? Para gobernar a un grupo de 12 apóstoles ahí en ese círculo cerrado. No, Cristo le otorgó a Pedro, y voy a repetir esto siempre, le otorgó a Kefa o a Cefas la autoridad para dirigir su iglesia. Lo instituyó como fundamento de su iglesia, como el líder, el jerarca, el patriarca de su iglesia. Entonces le entregó las llaves del reino de los cielos. Cuando Cristo empieza su misión, dice, el reino de los cielos ha llegado a ustedes. ¿Qué quiere decir con eso? Que Él empezó, que Cristo, que es la unión entre la eternidad y lo temporal, que es la unión entre el cielo y la humanidad, que es el Dios hombre, que es el intermediario, quiso fundar su iglesia acá en la tierra con un nuevo pueblo, con una nueva alianza que ella incluye no solo a un grupo de judíos, sino a toda la humanidad. Entonces, para eso instituyó una autoridad, porque Cristo quiso edificar una iglesia organizada, una iglesia con autoridades, una iglesia con reglas. Y ahí le designa a Pedro, el que, como ya vimos, el que fue cobarde, el que fue miedoso, el que le negó 3 veces, el que teniéndole a Cristo a la vista se hundió en el mar porque tenía poca fe. A ese Pedro, a ese analfabeto pescador, Cristo quiso ponerle como cabeza de su iglesia, como el fundamento. Entonces, ¿qué hizo? Como todos los reyes de la antigüedad, le entregó las llaves de su reino a este hombre. Y le dice, a ti te entrego las llaves del reino de los cielos. No se lo dijo a los otros apóstoles, no se lo dijo a nadie más que a Pedro. Entonces, ¿qué implica esto? Otorgarle autoridad. Cuando Pedro empezó a utilizar esta autoridad, después de Pentecostés, recordemos que Pedro empieza a predicar. Ahí abrió la llave del reino de los cielos para que todos podamos acceder. Cristo lo designó como el pastor que cuidaría sus ovejas. Pedro, ¿me amas? Cuida mis ovejas. Pedro, ¿me ama? Apacienta mis ovejas. Pedro, confirma a tus hermanos. Pedro, aquí. Pedro, allá. Pedro tiene la llave del reino de los cielos. ¿Pero qué significa esto? Cuando Cristo hace esto, y nada de lo que Cristo hizo fue al azar, ni las parábolas, cada palabra que el Señor dijo tiene una significancia relevante. Acá tenemos la palabra, la Sagrada Escritura. Lo que Cristo hizo acá fue cumplir una profecía que tenemos en Isaías. Y leemos brevemente, Isaías 22, 22. ¿Qué dice el profeta en este caso? Pondré en sus manos la llave de la casa de David. Cuando él abra, nadie podrá cerrar. Y cuando cierre, nadie podrá abrir. Palabra de Dios. Es decir, esta parte, Isaías, esta parte de la profecía de Isaías es la única
en toda la Biblia, pero en toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, es la única parte en la que el término Yahvé se usa con un sentido simbólico. Cristo está cumpliendo la profecía de Isaías y le otorga a Pedro y le dice: lo que tú cierres, nadie podrá abrir; lo que tú abras, nadie podrá cerrar. Pero ¿a qué se refiere esto a nivel o en términos de iglesia? Volvemos a lo mismo, a la autoridad, a declarar lo que es materia de fe, a lo que tenemos que creer, a lo que no tenemos que creer. Obviamente, todo esto Pedro lo hizo a través de la inspiración y la guía del Espíritu Santo. No, nunca lo que hizo Pedro, nada de lo que hizo Pedro fue por cuenta propia. Siempre fue a través del Espíritu Santo. Por eso insistimos, los católicos aceptamos, creemos y admitimos este dogma de que Pedro es el representante de Cristo en la tierra. Otro ejemplo tenemos cuando él le dice a Pedro y a sus apóstoles: al que ustedes les reciba, a mí me recibe; al que ustedes se les rechaza, a mí me rechaza. Otro ejemplo tenemos en Hechos, cuando Pedro descubre que Simón y su señora Ananías están como tratando de engañar a la iglesia con el tema de las ofrendas. Pedro le dice: engañaste al Espíritu Santo. Y ahí mismo este señor cayó muerto. O sea, él y su señora cayeron muertos ahí en el acto. Podemos detenernos un momento en esta parte, especialmente a los que cuestionan que Pedro es el representante de Cristo en la tierra. Pedro y obviamente sus sucesores, los papas. Es decir, el papa de hoy que tenemos es el representante de Cristo en la tierra. Puede gustarnos, puede no gustarnos, pero es el representante, y así lo tenemos que aceptar y admitir porque es dogma de fe. Pedro le dijo: engañaste al Espíritu Santo. Pedro no le dijo: me engañaste a mí. Es decir, ahí vemos detenidamente, nuevamente, que esa autoridad que Cristo le dio se hace efectiva. Y estamos hablando de los comienzos de la iglesia. Podemos cuestionarnos o podemos preguntarnos, como yo lo hacía en un tiempo: pero ¿por qué un humano va a representarle a Cristo? ¿Por qué un humano va a tener que escuchar mis pecados? ¿Por qué un humano va a tener que decirme qué hacer y qué no hacer? Y la palabra clave: ¿por qué un humano? ¿Por qué un pecador va a decirme lo que yo tengo que hacer? ¿Por qué un pecador va a perdonarme mis pecados? ¿Por qué lo hace? Porque Cristo le dio esa autoridad. Cristo le dio la autoridad a Pedro, el imperfecto. Cristo no eligió hombres puros, hombres santos, no, él mismo lo dijo: vine a sanar a los enfermos. En otro punto de la escritura, recordemos que Cristo dice: he escondido estas cosas de los sabios y entendidos para mostrárselo a los pequeños. Es decir, Cristo siempre buscó personas humildes, personas no preparadas, justamente para cumplir su misión a través de estas personas. Imagínense, un cobarde, alguien que le negó a su amigo, alguien que vivió con él 3 años, que vio sus milagros, a la hora de la verdad se manda a mudar, le niega. Cristo lo designó a él como cabeza de la iglesia. Nos guste o no nos guste, Pedro es el representante de Cristo en la iglesia. Pablo recibió la visión de Cristo. Pablo directamente de Cristo recibió esa misión de evangelizar a los no judíos. Pablo en 3 días recibió toda la enseñanza que los apóstoles recibieron en 3 años. Pablo fue arrebatado hasta el tercer cielo. Pablo tenía en su cuerpo las llagas del Señor, como él lo dice. Pablo tenía todas las cartas para agarrar, alquilar un pequeño salón o un salón grande y abrir su propia iglesia y designarse él mismo como líder de esa iglesia. Pero no,
Pablo se fue a Jerusalén y reconoció la autoridad de Pedro. Pablo respetó la autoridad que impuso Cristo. Pablo tuvo sus diferencias con Pedro, diferencias doctrinales, que es normal. Pero en esas diferencias surgieron los acuerdos. En los concilios, lo que era punto de discusión se definían los concilios. El primer concilio fue el de Jerusalén. ¿Quién convocó a ese primer concilio? El representante de Cristo, el vicario de Cristo, el primer papa, Pedro. Pedro convoca a los apóstoles, ¿para qué? Para designar al sucesor o al reemplazante de Judas, porque eran 12 al comienzo, Judas se suicida, quedan 11 y tenían que estar 12, porque Cristo quiso establecer una iglesia con jerarquía. Cristo eligió a 12 hombres. Cristo no eligió 13, 14, 11, 10, 12. Un número que en la escritura tiene una significancia relevante. Las 12 tribus de Israel que el Señor instituyó. Es decir, podemos encontrar en toda la escritura, en el magisterio de la iglesia y en la tradición, todos los fundamentos por los cuales Pedro es el representante de Cristo. Pedro continúa en su labor a través de los papas. Cada papa es Pedro. Pedro está en él. Eso lo dijo Cristo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. ¿Cristo asciende a los cielos? ¿Termina la iglesia? No. Antes de irse, Él dejó las cosas en regla. Instituye su iglesia, edifica su iglesia sobre un fundamento, establece quién va a ser ese fundamento, Pedro. Obviamente, Cristo es la piedra angular que sostiene el resto de los fundamentos, pero estableció que Pedro sería esa autoridad, que Pedro sería el pastor que apacentaría sus ovejas, y Pedro diría qué es y qué no es materia de fe. Hoy lo conocemos como dogmas y doctrinas de la iglesia. Esto quiere decir que lo que diga el Papa, o sea, que el Papa no se puede equivocar. Claro que se puede equivocar, porque es humano. Pero en dogma de fe, en lo que refiere a dogma, a verdad revelada, nunca se equivoca el Papa, Pedro, porque Cristo no lo va a permitir. El Espíritu Santo es quien siempre va a inspirar. Bueno, en otro video vamos a ver la labor pastoral que Cristo dejó a Pedro. Acuérdense, apacienta a mis ovejas. Lo dice 3 veces. ¿Me amas, Pedro? Apacienta mis ovejas. ¿Me quieres, Pedro? Apacienta mis ovejas. No se lo dijo a Santiago, a Juan ni a ningún otro apóstol. Insistentemente, en todo momento, Cristo se dirigió a Pedro para asignarle esa función trascendental.